Bueno, buenas tardes, mi nombre es Tatiana Poveda y como lo dijo el profe, yo vengo acá con mucha valentía a decirles que no lo tengo claro y antes me daba mucha pena decir. Todo empieza hace como casi 4 años. Digamos que en la vida yo siempre como que iba por las metas y tenía claro qué iba a hacer, estudié mi posgrado, o sea, me gradué de la universidad, luego el posgrado, estaba en una empresa donde me sentía exitosa, me casé, tuve mi hija, estaba en una empresa donde me sentía segura, tenía un buen sueldo, mi vida estaba asegurada y así me sentía yo. Y luego vino un layoff en la empresa donde estaba. Porque si no les quedó claro por lo del tinto, trabajo en una empresa de tecnología, por eso tinto, 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 deploys tardes, 10 de la noche, 11 de la noche, pero vivía tranquila con eso y me sentía muy exitosa. Me sentía muy exitosa y mi vida giraba, mi centro de valor estaba en eso. Soy una ingeniera, tengo posgrados, tengo un sueldo, tengo un esposo, una hija, estoy perfecta. Y ese layoff que vino para mí, a mí, yo lo sentí como un no eres suficiente, cuando solamente fue una decisión de la empresa, no era conmigo, y yo lo sentí así. Y atado a eso venía la empresa familiar empezó en declive también. Y entonces mis días se tornaron, me levantaba en las mañanas, arreglaba a la niña y ahí sentí una sensación como de tranquilidad, ¿cierto? La niña se iba de la casa y yo me sentaba en el computador, abría LinkedIn y lo único que yo buscaba en LinkedIn era una oportunidad de volver a ser, porque yo era en mi trabajo, yo era cuando aportaba, yo era cuando era esa ingeniera que estaba ahí, en la cúspide de su carrera. Y así eran los días y las noches y no dormía y lloraba y me daban ataques de pánico y estaba viviendo como tenía tanto tiempo y ahora desde este punto digo, tanto tiempo desaprovechado, cierto, pero como mi valía estaba ahí, estaba en ese, no me siento bien, no valgo, es que si yo no aporto, hasta me daba vergüenza decir que era lo que yo hacía si a mí me validaba eso. O sea, yo era Tatiana Poveda, la analista, la directora, era eso. Y cuando eso no estuvo fue difícil. Pero justo en ese momento, que fue largo, porque eso también fueron 6 meses en los que yo no tuve trabajo. La primera vez que no tenía trabajo en toda mi vida. Desde que me gradué tuve un trabajo asegurado, súper bien, y en ese momento no tenía. Cuando yo supuestamente todo lo tenía fijo. Cuando yo decidí tener a mi hija, yo dije, no, ya tengo mi vida. Casa, carro, beca, un esposo que me ama, me apoya, ¿qué más? Es el momento de tener un hijo y tengo mi hija y pasa eso. Y en uno de esos momentos en los que yo decía, no, literal, escuchando muchas historias de acá, digo, definitivamente, pero yo me sentía así, fracasada, me sentía mal. Y en uno de esos momentos en los que yo estaba como así, dije, pucha, pero ¿por qué me siento así? Si yo tengo a mi esposo que me ama, si tengo a mi hija que me ama, si tengo un techo, ¿cierto? Si tengo, o sea, yo decía, mi vida personal está tan bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me falta? Y entonces verme desprovista de propósito, eso me daba vergüenza. Y me sentía mal porque yo decía, pues sí, probablemente yo le pregunto a una amiga, mi amiga sabe a dónde va y yo para dónde voy. Si esto que me sostenía ya no me da valor. Y yo ya ni siquiera quiero que mi valor esté ahí, porque está por fuera de mí, no está dentro de mí. Y entonces en esa búsqueda empecé a pensar que quizás el propósito no es un propósito fijo. Hay diferentes propósitos. Un propósito de una familia, un propósito de ser feliz, un propósito de conectarme conmigo mismo. Y me di cuenta que ese propósito ahora era hacerme fiel a mí, a lo que yo soy, a mi ser, no afuera, no afuera. Y así empecé a hacerme preguntas, empecé a andar estos caminos como del crecimiento personal, que varias veces lo he hablado con Marco, uno no puede descaminar ese camino, uno empieza el camino
y ya te empiezas a evaluar y a decir un montón de cosas. Y en ese buscar el camino vino para mí una gran revelación. Y es que uno podría pensar que a mí no me gusta mi trabajo, pero a mí me gusta mi trabajo. Pero además me gusta esto. Y esto, el sentirme viva, el abrazar mi vulnerabilidad, el venir acá a decirles a ustedes, que hay veces no lo tengo claro, que esta semana tuve un quiebre emocional y no lo tenía claro. Cuando yo estaba preparando esta conferencia, mi tema era no tenerlo claro, pero desde ese punto de vista. Y venía acá a decir como, ya ahora sí, ya yo no vivo afuera, vivo adentro. Y el jueves pasó algo que me hizo pensar como, por eso el propósito, los propósitos a veces te llevan afuera, te llevan el mundo hacia afuera y otros te llevan hacia adentro, a descubrirte, a reconectarte. Que hay veces la falta de propósito realmente es una siembra, hay que limpiar todo. Y como le dijo Santiago, dejar el espacio vacío. ¿Para qué? Para arar el terreno y para sembrar eso que resuena contigo, eso que hace esa nueva persona, esa nueva mujer que necesitas para eso. Y por eso, aunque es muy contradictorio, ese momento de nuestras vidas, porque fue algo que vivimos en familia, lo abrazo. Yo lo abrazo porque me limpió, me destruyó para construirme. Y ahora digo, el propósito, no lo sé. Pueda que mi propósito en este momento sea ser feliz, seguir llenándome de un conocimiento que me tranquiliza, pero pueda que en 6 meses sea otro y está bien. Y no porque yo tenga 37 años, una responsabilidad, yo tengo que tener marcado un camino. El único camino o a lo único que yo tengo que serle fiel es a mí, a mi felicidad, a lo que me haya bien, incluso a la mí llorona, a la mí que se derrumba, a la mí que hoy lloró y se sintió mal, pero sabe que mañana vamos para adelante. Entonces, yo los quiero invitar con esto y no sé si les ha pasado esa una pregunta que yo les marco. Pucha, yo era decir que yo no tengo propósito y yo creo que todo el mundo sabe qué va a hacer. O sea, yo creo que todo el mundo tiene un propósito y más en estos caminos. O si no lo tienen, abrácenlo, porque un propósito puede ser el silencio y en ese silencio escuchan tu silencio. ¿Qué te llama? ¿Qué sientes? ¿Hacia dónde vas? Porque cuando estamos muy afuera haciendo un check de vida, ese momento que te hace revaluarte, ser, sentir y verte vulnerable, es el que te lleva a vivir y alcanzar como el siguiente peldaño, ¿cierto? Entonces, hoy además quiero invitarlos a un ejercicio y es que cerremos todos los ojos y que se imaginen. Imagínense un campo con raíces, con algunas flores secas o incluso con algunas flores que todavía se ven muy bien. Cojan ese campo y con sus manos límpienlo, jalen todo, la maleza, revuelquen la tierra, límpienlo, limpien el espacio, las raíces, las plantas que están ahí, las flores, todo, límpienlos. Y con ese sentimiento, pónganse la mano en el corazón y quiero que piensen en ese propósito o en ese sueño o en esa primera pequeña acción que ustedes quieren abarcar, conseguir, luchar y siémbrenla. Siémbrenla en esa tierra que está limpia, que está fértil, en ese espacio que ahora está inocuo y ustedes están sembrando con esa ilusión, con ese sueño, con esa cosa que van a hacer. Y ahora observen esa semilla y desde ahí los invito a que estas próximas semanas trabajen por florecer esa semilla. Así como cada día nosotros podemos limpiar y volver a sembrar, de construirnos y construirles. Porque no tener certeza también es un regalo. Ya pueden abrir los ojos. Y nada, para concluir,
esta soy yo, diciéndoles que este es mi momento más vulnerable y de pronto no todos lo sepan, pero el venir acá a decirles eso fue muy grande para mí y el estar recorriendo este camino y contarles mi historia también. Muchas gracias.